factor común monomio y polinomio. El problema de inicio nos pide factorizar los siguientes polinomios y se nos presentan dos polinomios, un trinomio y un polinomio de 4 términos. Vamos a dar solución entonces al problema de inicio. En el caso del trinomio tenemos que este tiene factor común en las variables. Podemos ver a la variable x y a la variable y que aparece en todos los términos. De igual forma, factor común en el coeficiente, ya que todos los coeficientes son múltiplos de 2. Entonces vamos a factorizar mediante la estrategia de factor común, la que implica obtener en primer lugar el factor común del trinomio. En este caso el factor común lo podemos encontrar determinando el MCD de los coeficientes, que son 10, 6 y 8. Sacamos mitad, que es 5, 3 y 4. Llegamos a factores o cofactores en este caso, por lo tanto no podemos continuar, ya que podemos llamar los primos relativos también. Entonces vemos que el factor común numérico es 2. Ahora las variables x y y aparecen en todos los términos, por lo tanto son parte del factor común con su menor exponente. En el segundo término la variable x tiene exponente 1 y en el último término la variable y tiene exponente 1, por lo tanto este es el factor común 2xy. Así que la factorización la encontramos escribiendo el factor común 2xy y abriendo un paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a colocar los resultados de la división de cada uno de los términos del trinomio entre el factor común, es decir, 10 x cuadrado y entre 2xy, que nos daría como resultado 5x, ya que la y se cancela y x se resta exponente 2 en el numerador menos exponente 1 en el denominador. Así que tenemos 5x como primer término. Seguimos con más la división de 6xy cuadrado entre el factor común, que es 2xy, nos da a 3, x se cancela y y baja su exponente de 2 a 1, ya que se restan 2 menos 1. Por lo tanto, el segundo término es 3y. Y el último sería el resultado de la división de 8xy entre 2xy, el factor común. 8 entre 2 es 4 y xy se cancela en ambos, tanto el numerador como el denominador, por lo tanto el resultado es 4. Y esta es la factorización de nuestro trinomio mediante factor común. Entonces, vemos que para factorizar por factor común monomio es sencillo, ya que solamente tenemos que sacar el factor común y este pues lo encontramos como el MCD de los coeficientes, las variables comunes con su menor exponente, y posteriormente dividimos cada término del polinomio entre el factor común. Observemos cómo los resultados que nos han quedado acá del MCD son los coeficientes que nos han resultado de las divisiones. Esto es un detalle muy importante que en ocasiones puede facilitar los cálculos por si la división la queremos hacer de manera mental. Pasemos al literal B. En el caso del literal B, si bien es cierto, vemos que hay algunos factores comunes, como la variable x, esta únicamente está en los primeros dos términos. Y vemos también que hay factor común numérico, el número 2, pero solamente en los términos tercero y cuarto. Por lo tanto, en estos casos donde no todos tienen factor común, pero podemos dividir al polinomio en grupos que sí tienen factor común entre ellos, entonces podemos factorizar mediante agrupación de términos. Así que vamos a agrupar el primero y el segundo de los términos, y en otro grupo el tercero y el cuarto de los términos. Ahora vamos a sacar factor común en cada uno de los grupos. En el primer grupo no hay factor común numérico porque tenemos un coeficiente 1, el MCD será 1, por lo tanto factor común en las variables es x con su menor exponente. Ahora si dividimos xy entre x, eso nos deja con y, ya que la x se cancela, más
3x entre x es 3. Observemos cómo hemos omitido el paso de hacer la división de cada término entre el factor común, pero lo hemos omitido en el sentido de escribirlo, ya que realmente sí lo hemos realizado. Ahora continuamos con sacar factor común en el segundo grupo, y en este caso los coeficientes 2 y 6 si tienen un divisor común distinto de 1, que sería 2. Por lo tanto, el MCD es 2. No hay variables comunes, así que abrimos paréntesis y dividimos 2y entre 2, y eso nos da y, más 6 entre 2, y eso es 3. Después de haber sacado factor común a cada uno de los grupos, ya que no había un factor común para todo el polinomio, observamos que hay factor común polinomio. ¿En qué sentido? Tenemos dos términos, este es un término y este es el otro, pero dentro de ambos términos vemos que hay un factor, el paréntesis, que es común. Por lo tanto, este lo podemos manipular como factor común. Así que repetimos el proceso de factor común, pero en esta ocasión el factor común es y más 3, ya que es factor en ambos términos, que nos ha resultado de la primera factorización. Entonces, vamos a factorizar por factor común polinomio, escribimos el factor común polinomio y abrimos un paréntesis. Luego hacemos el mismo proceso de división. Dividimos x por y más 3, el primer término, entre el factor común, que es y más 3. En este caso el factor paréntesis se elimina, lo que nos deja con x, que sería nuestro primer término, más dividimos el segundo término, que es 2, con el factor y más 3, entre el factor común y más 3. Nuevamente el factor paréntesis se elimina y eso nos queda o nos deja con 2, que sería el segundo término del resultado del factor polinomio. Y este es el resultado de nuestra factorización. Entonces, factorizar un polinomio significa escribirlo como un producto de polinomios más simples. Y lo hemos visto acá. Pasamos de este polinomio a un producto de un binomio con un polinomio, ambos más simples. De igual forma, pasamos de este polinomio a un producto de dos binomios que de igual manera se ven más sencillos. A dichos polinomios simples se le llama factores. Si todos los términos de un polinomio tienen en común un monomio, entonces se extrae ese monomio y se escribe como el producto de un monomio por un polinomio, que eso nos resultó en el literal A. Si los términos del polinomio no tienen factor común, pero estos se pueden agrupar de tal manera que dichos grupos sí tengan factor común, aunque este sea diferente en cada grupo, entonces se extrae el factor común de cada uno de los grupos, y si al hacer lo anterior en la expresión quedan monomios multiplicados por un mismo polinomio, como nos sucedió acá, monomio multiplicado por un mismo polinomio, entonces dicho polinomio se extrae como factor común polinomio. Este proceso se puede verificar cuando el polinomio se puede dividir en grupos de igual tamaño, como en este caso pudimos armar dos grupos de dos términos, así que es posible sacar factor común polinomio debido a que es muy probable que el factor polinomio que nos quede en cada uno de los grupos sea común en todos, y si no lo es, podríamos mejorar la agrupación para verificar si en efecto se puede factorizar por esta estrategia. Los problemas propuestos son factorizaciones de polinomios mediante las estrategias vistas anteriormente. Hay que identificar si los polinomios tienen factor común para aplicar factor común monomio, tanto numérico con el MCD como literal con las variables, o si aunque no tienen factor común todos, sería posible hacer agrupaciones que tengan factor común monomio y luego al aplicar el factor común monomio a cada uno de los grupos podamos obtener un factor polinomio que sea común y repetir el proceso mediante factor común polinomio.